Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Gutiérrez. Voy a estarlos acompañando durante estas 3 sesiones de estos paquetes que se estuvieron poniendo a disposición de nuestros clientes. Hoy específicamente vamos a enfocarnos en la parte de finanzas. Vamos a ver como los principales elementos o los elementos más básicos de este módulo. De igual forma, cualquier consulta que tengan la podemos ir anotando ahí en el chat del webinar y al final del mismo vamos a estar intentando aclarar todas las dudas que se vayan presentando. Bueno, sin más preámbulo, arrancamos para tratar de abarcar lo mejor que podamos todos los temas. Inicialmente vamos a empezar a conversar sobre lo que es el catálogo contable, que es como la base, ¿verdad?, para todos los procesos financieros. Básicamente el catálogo contable lo vamos a encontrar en el módulo de finanzas. Es la primera opción. Al abrir ahí vamos a encontrar toda la parametrización y toda la lista de las cuentas que tenemos configuradas en nuestra base de datos, en nuestra compañía. En el caso específico de los webinars, yo les voy a mostrar una base de datos de pruebas que yo tengo ficticia, personalizada para este tema, y ahí vamos a ir viendo algunos de los elementos. Básicamente en el plan de cuentas, importante que vamos a tener del lado derecho, ¿verdad?, lo que son los cajones donde se agrupan las cuentas que están segregadas en activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos de venta, gastos, otros ingresos y otros gastos. Y en las versiones más recientes de SAP vamos a encontrar un cajón 9 y un cajón 10 que podíamos utilizar en caso de ser necesario. Por otro lado, las cuentas contables en SAP o el catálogo contable en SAP está pensado para tener a disposición 10 niveles. En esos 10 niveles podemos estructurar nuestro catálogo como tal. Sin embargo, la mayoría de las empresas utilizan generalmente entre un nivel 4 y un nivel 5 como máximo. Esto no quiere decir que SAP no pueda, si fuera el caso, tener cuentas contables a un nivel más bajo. Básicamente, a nivel del catálogo contable, vamos a encontrar para cada cuenta una serie de información o de parametrizaciones importantes. Básicamente, si marcamos, como en este caso, una cuenta título, vamos a encontrar el código de la cuenta, el nombre, y abajo vamos a ver una indicación que dice que es una cuenta título. Al estar marcada como una cuenta título, vamos a ver que hay una serie importante de opciones que se ocultan de la ventana, que solamente se van a habilitar o van a estar visibles en el caso de que la cuenta sea una cuenta activa. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que la cuenta título se encuentra a nivel 4. La cuenta título no se le define una moneda específica. Y vamos a ver cómo varía entonces esta información en una cuenta que sí registra movimientos. En este caso, por ejemplo, vemos que igual se vuelve a solicitar o se vuelve a mostrar el código y el nombre de la cuenta. Se ve o se define que es una cuenta activa y al hacer eso se habilitan una serie de opciones. Vemos la moneda de la cuenta. Las cuentas van a tener su moneda definida a partir del tipo de cuenta que es. Por ejemplo, si es una cuenta bancaria que tenemos configurada o que tenemos creada en una entidad bancaria en colones, pues lo ideal sería que en el catálogo contable la misma esté en esa moneda. Que si por el contrario tenemos una cuenta en dólares, la cuenta esté configurada en monedas dólares. Vamos a ver. Algunas cuentas además tienen la peculiaridad que por su tipo de registro pueden permitir registros en ambas monedas. Sin embargo, hay que considerar cuáles son esas cuentas, ¿verdad? No todas siempre se deben parametrizar de esa forma. Específicamente lo que son cuentas bancarias siempre deben crearse en la moneda de la naturaleza de la cuenta bancaria. Es decir, si la cuenta es en colones, si la cuenta es en dólares, parametrizar su cuenta contable en dólares, si es en euros y así respectivamente
según las monedas en que se haya configurado. Después de eso vamos a encontrar el nivel. Un catálogo contable siempre lo ideal es que esté ordenado y que todas las cuentas que reciben movimientos estén en el mismo nivel. Eso por un tema de orden y un tema de reportería, digamos, cuando queremos generar información en modo de balances o de reportes, que la información esté agrupada y esté ordenada de la mejor manera. Aunado a eso, una vez que la cuenta contable ya recibió movimientos, vamos a encontrar un campo con el monto del saldo de esa cuenta. Ese es el saldo que va a tener la cuenta al día de hoy. Y a la par, del lado izquierdo, vamos a tener una flecha amarilla, que es un hipervínculo que nos va a llevar a el detalle de todas esas transacciones, o todos esos registros que se han realizado en esa cuenta y que al final de cuentas son los que componen ese saldo que se nos estaba mostrando. En esta ventana vamos a tener el detalle de los documentos y en la parte superior vamos a tener también la posibilidad de filtrarlo por un rango de fechas, por una cantidad de operaciones, o bien si queremos visualizar o no las operaciones que ya se hayan reconciliado. Cuando hablamos de operaciones reconciliadas, nos referimos a aquellas transacciones que tienen una relación entre sí, por ejemplo, un pago y una factura. En ese caso, cuando el pago se aplica directamente a la factura, el sistema hace una reconciliación entre ambas y ya ambos documentos quedarían cerrados para efectos de SAP. Entonces, este último filtro lo que me permite es visualizar solamente las operaciones que se encuentran abiertas o que no tienen una contraparte por el monto total. Ok, después de eso vamos a ver que el saldo lo vamos a poder visualizar dependiendo si tenemos una cuenta que recibe varias monedas, vamos a poder visualizar este saldo en las diferentes monedas. En este caso, la moneda es una cuenta en colones, entonces solamente me va a mostrar acá el saldo en colones. Aunado a eso, vamos a encontrar otra parametrización de las cuentas, específicamente algunas propiedades específicas que lo que van a hacer es permitir o habilitar la funcionalidad o otras funcionalidades de SAP, otras herramientas. Por ejemplo, lo que son la clase de cuenta, vamos a tener siempre tres opciones, ¿verdad? Que son ventas, salidas y otros. En este caso, todo lo que sean cuentas de balance, es decir, lo que son activos, pasivos y patrimonio, se configuran como otros. Lo que son cuentas de ingresos y otros ingresos como ventas, y todo lo que tenga que ver con gastos o otros gastos, lo ponemos como salidas. Eso básicamente son herramientas que van a ayudarnos a que dentro de todas las herramientas de SAP ya el sistema entienda la naturaleza de las cuentas y a partir de ahí empiece a ejecutar algunos procesos. Otros elementos importantes en este caso son cuando la cuenta es una cuenta de efectivo que sea marcada de esa forma. Esto va a ser relevante igual para otras herramientas como los flujos de caja o los flujos de efectivo. Después vamos a tener también el check de cuenta asociada. La cuenta asociada nos referimos a una cuenta, por ejemplo en esta, que es la de cuentas por cobrar. La cuenta asociada va a estar marcada cuando es una cuenta que tiene una relación directa con algún proceso en SAP. Es decir, que no es una cuenta a la cual deberíamos estarle haciendo registros contables de forma directa mediante asiento, sino que dicha cuenta o dicho saldo se va a conformar o se va a registrar a partir de transacciones propias del sistema. Por ejemplo, esta cuenta específica de cuentas por cobrar se va a alimentar con lo que son las transacciones que le hagamos a nuestros clientes, a nuestros socios de negocios configurados como clientes en el sistema. Si en estos casos realizamos asientos de forma directa a estas cuentas, podríamos provocar diferencias entre nuestra cuenta contable, el saldo que tiene esa cuenta, y el auxiliar contable de las cuentas por cobrar.
que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, eso es un poco la idea de tener las cuentas marcadas como cuentas asociadas. Otro elemento importante que vamos a encontrar más abajo es si la cuenta es relevante para flujo de caja o no. Básicamente, lo que hace es habilitar la funcionalidad del flujo de caja, que es todo un tema importante dentro de SAP y que incluso conlleva una capa propia solamente para explicar el funcionamiento y el correcto uso de esa herramienta. Sin embargo, es importante que sepamos que a nivel de plan de cuentas, acá es donde definimos esa cuenta. Con respecto al tema de si es relevante para costos y los proyectos financieros, ese tema lo vamos a abarcar en la capacitación del día de mañana. Entonces, esta parte la voy a dejar para explicárselas un poco más a detalle el día de mañana. Por otro lado, también importante, vamos a encontrar siempre en cada cuenta que esté marcada como activa, información detallada que es importante que revisemos. Específicamente, lo más importante lo vamos a encontrar en la parte inferior. Vamos aquí a ver si una cuenta está marcada como válida, como inactiva, o si tiene rangos de fechas para estar activa y para estar inactiva. Recordemos que en SAP, cuando una cuenta se creó y ya recibió transacciones o movimientos por un tema de control interno, de trazabilidad y de auditoría, el sistema no va a permitir eliminar esa cuenta. Entonces, cuando tenemos una cuenta que por alguna circunstancia específica en nuestra empresa ya no tenemos que registrarla o ya no queremos que se nos permita hacerle ningún registro, en ese caso la alternativa sería marcar dicha cuenta como inactiva. De esa forma, cada vez que vamos a hacerle un registro de esa cuenta, el sistema nos va a mostrar un mensaje indicando que la misma ya se encuentra inactiva. Por otro lado, en la parte inferior vamos a encontrar también unos checks que son muy importantes. Uno está relacionado directamente con el tema del presupuesto y los otros dos, que sí vamos a detallarlos un poquito más hoy, es el check para diferencias de tipo de cambio y el check para diferencias de conversión. Básicamente, recordemos que este proceso de diferencias de tipo de cambio y de conversión se debe ejecutar mensualmente y acá es donde definimos a cuáles cuentas queremos que el sistema evalúe para hacer esos cálculos. Vamos a más adelante conversar un poquito sobre ese tema de diferenciales cambiarios y de conversión, de ver cómo se ejecutan y es importante entonces nada más que de momento tengamos claro que es la parte del catálogo contable donde se definen dichas diferencias o más bien donde se define que esa cuenta va a ser usada para diferencias de tipo de cambio y de tipo de conversión. Vamos a ver, importante también dentro del plan de cuentas, desde acá se nos permite la creación de cuentas contables. La creación de cuentas contables es muy sencilla. Vamos a darle acá nada más que sí. La creación es muy sencilla, igual que como creamos cualquier otro documento en SAP, vamos a tener la posibilidad en los iconos de la parte superior de tener el icono de crear, que está representado por una hojita con un punto rojo. Básicamente, lo que nosotros recomendamos al momento de crear una cuenta contable nueva es posicionarnos en el título superior inmediato de esa cuenta. De esa forma, el sistema va a saber dónde tiene que poner la cuenta, debajo de qué título y en qué nivel. Entonces, por ejemplo, si en este caso nuestra empresa decidiera abrir una cuenta bancaria en otro banco, entonces una vez que la abrimos podemos venirnos acá, nos posicionamos sobre la cuenta título, le damos clic en crear y automáticamente el sistema va a entender que la cuenta que tiene que crear es de nivel 5 y en el momento en que la creemos la va a ubicar debajo
de las cuentas que ya están en ese título. Una vez que ponemos el código de la cuenta, por ejemplo, el ejercicio, el sistema va a saber que tiene que ponerla al final de ese título. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que dicha cuenta no está ordenada correctamente porque la cuenta de cheques recibidos no depositados tiene una numeración posterior. Entonces, esta debería estar al final y esta debería estar en la tercera posición. Ese tipo de cambios y ese tipo de administración lo vamos a poder realizar no acá en el plan de cuentas, sino más bien, vamos a hacer el ejercicio, en la opción, igual en el módulo de finanzas, donde dice tratar plan de cuentas. Básicamente acá vamos en este caso a seleccionar mediante un check. Eso es importante. Muchas veces le damos clic al hipervínculo con la flecha amarilla, lo que si le damos clic a la flecha amarilla abriríamos nuevamente el plan de cuentas. En este caso tenemos que ponerle un check y darle OK. Y el sistema nos va a abrir la lista de las cuentas contables de la parte de activos que fue la que seleccionamos. En este caso vamos a encontrar acá la cuenta que acabamos de crear y acá podemos hacerle modificaciones. ¿Modificaciones en cuanto a qué? Bueno, podemos modificarle el nombre, que en este caso yo no le puse ningún nombre. Entonces vamos a ponerle cuenta Banco X. Automáticamente cuando hacemos alguna edición, el botón abajo nos va a cambiar a actualizar. Además acá en tratar plan el catálogo de cuentas podemos modificar el nivel de la cuenta. Si por error creamos una cuenta en un nivel superior o más bien inferior del que necesitábamos, pues por acá podemos hacer el ajuste. En este caso la cuenta sí está creada en el nivel correcto. También por acá podemos cambiar el cajón en el que está la cuenta. En este caso igual está de forma correcta creada en el cajón de los activos. Y acá vamos a ver cuál es el artículo superior. En ese caso, cuando se menciona artículo superior, se refiere a la cuenta título inmediata. En este caso, está en la 11.10.2, que es el título de bancos en moneda local. Y después de eso vamos a tener lo que es la posición en el cajón, donde vamos a poder modificar el orden de esa cuenta. En este caso específico, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Modificar el orden para ponerlo después de la 02 y que ya de esa forma el catálogo quede ordenado. Una vez que hacemos cualquier modificación, nuevamente les insisto, le damos clic en actualizar para que dichos cambios ya se apliquen y quedan guardados en firme. Básicamente, el tratar plan de cuentas, eso es lo que nos va a permitir. Nuevamente, importante recalcarles, una cuenta contable solamente va a ser permitido eliminar en el momento en que no haya recibido ningún registro. En este caso, por ejemplo, esa que acabamos de crear, si le damos clic derecho sobre la cuenta, vamos a ver que se nos habilita la opción de borrar cuenta. Si le damos ahí, el sistema nos va a permitir hacer la eliminación de la cuenta, le damos a actualizar y ya quedó registrado esa eliminación. Por el contrario, si intentamos eliminar una cuenta que ya ha recibido transacciones, vamos a ver cómo el sistema nos muestra un mensaje de error indicándonos que una cancelación de cuenta con transacciones es imposible. Esto para que lo tomemos en consideración un poco con respecto a lo que les mencionaba, de que muchas veces es importante no eliminar las cuentas, sino más bien inactivarlas cuando estas ya han recibido movimientos, indiferentemente de si el saldo está en cero o si tiene un saldo vivo, por decirlo así. En ambos casos tendrían que inactivarse y no eliminarse. Ok. Seguido a esto, vamos a conversar un poquito sobre el tema de los asientos contables, cómo se realizan los asientos contables en SAP.
Básicamente igual en la pestaña de finanzas vamos a tener una pestaña específica que se llama asiento. En esta pestaña, si la abrimos, vamos a encontrar la estructura regular de un asiento. Bueno, importante tal vez antes de detallarles el tema del asiento, SAP está estructurado para que los asientos manuales, que es lo que vamos a hacer en este momento, sean mínimos, es decir, el sistema está pensado para que todos los procesos y todas las herramientas generen automáticamente sus asientos contables. Por ejemplo, cuando hacemos una factura, una nota de crédito, un pago o cualquier movimiento de inventario, el sistema automáticamente va a generar esos asientos. Por tanto, no deberíamos tener la necesidad de estar realizando asientos de forma manual. Sin embargo, muchas veces tenemos que realizar algún ajuste o alguna modificación en cuanto a algún registro y para eso entonces sí es necesario hacer los asientos de forma manual. Propiamente ya en lo que es el registro del asiento, ahora sí vamos a encontrar en la parte superior un encabezado. Lo primero que vamos a encontrar son los detalles de la numeración del asiento como tal. En este caso, una serie que el sistema predetermina, generalmente la que viene por defecto se llama primaria, y el sistema va a llevar automáticamente la numeración. En ese caso vemos que la numeración sale bloqueada, tanto acá en el número como en el número de transacción, que el sistema va a asignar en el momento en que ya el asiento sea creado en firme. Después de eso vamos a tener las tres fechas que vamos a encontrar a lo largo de todo SAP, ¿verdad? Que es la fecha de contabilización, la fecha de vencimiento y la fecha del documento. Después de eso vamos a encontrar una parte para los comentarios donde podemos poner o podemos ingresar cualquier comentario o cualquier título, por decirlo así, al asiento que estamos realizando. Acá igual se recomienda ser pues bastante detallista sin excedernos, ya que este campo tiene una cantidad de caracteres limitada, ¿verdad? En este caso tiene 50 caracteres habilitados para poner la descripción. Entonces, muchas veces tenemos ahí que jugar un poco con ese tema de qué detalle le vamos a poner, de modo que sea bastante explicativo, pero sin excedernos de esos 50 caracteres. Después de eso vamos a tener un check importante, que es el check de anular, que se encuentra justo al lado derecho de la parte de los comentarios. Al habilitar este checkcito, vamos a ver cómo del lado derecho también se habilita un campo para poner una fecha. En este caso es porque SAP permite hacer registros contables y definir una fecha en la que el sistema nos va a sugerir reversemos ese asiento. Es decir, si yo creo un asiento hoy, yo podría decirle al sistema que me sugiera anularlo a final de mes. Esto muchas veces se ejecuta en procesos como el de diferencias de tipo de cambio, donde muchas veces por temas contables se desea registrar el diferencial cambiario a final de mes, pero que ya para el siguiente mes se reverse dicho registro, dicho monto. Entonces muchas veces se utiliza este botón de anular. Una vez que ya lo pusimos en anular, vamos a más adelante ver una pequeña ventana donde el sistema nos va a mostrar esos documentos pendientes o que nos va a sugerir que están pendientes de la anulación. Después de eso vamos a encontrar lo que son más numeraciones. En el caso del campo origen voy a pasarme a un asiento ya creado. En el campo de origen vamos a ver siglas que nos van a dar una luz de a partir de qué documento fue que se creó el asiento contable. Por ejemplo, en este caso, si vemos dice RF, que significa factura, entonces podemos entender que este asiento se generó a partir de una factura. Y además se nos va a habilitar nuevamente el enlace a la factura respectiva con la flechita amarilla. Es decir, si le doy clic a la flecha amarilla, voy a ver la factura que originó este asiento contable.
que en este caso es esta factura de deudores 493. Vemos también cómo este número 493 también lo encontramos en el asiento, también para tener la referencia completa. Esto del hipervínculo es muy útil en el caso de que queramos hacer una revisión de un asiento y el documento que lo originó. Después de eso vamos a tener otra vez otro número de transacción, que generalmente es la numeración específica del asiento contable. Después vamos a tener la posibilidad, o vamos a tener dos campos relacionados con los modelos. Esos modelos los vamos a ver a continuación, entonces estos dos campitos se los explico en unos minutos. Este tema de indicador es que el sistema también nos permite crear una lista personalizada de indicadores para nuestros asientos, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad que tengamos. Por ejemplo, hay empresas que quieren ponerle un indicador de los registros que representan gastos. Entonces muchas veces pueden crear, no sé, un código que sea GT, que signifique gastos, y automáticamente le empiezan a poner, cada vez que hacen un registro contable manual, este indicador. Eso lo que nos va a permitir es después obtener algún tipo de información o construir de forma personalizada algún tipo de reporte utilizando como base o filtrando a partir de esos indicadores que podemos crear. Y después tenemos igual lo que son los proyectos financieros, que como les comenté hace un rato, vamos a profundizar un poco más el día de mañana. Este campo específico del proyecto funciona para eso. Y después vamos a tener código de transacción, que también vamos a poder crear una lista desplegable para clasificar nuestros asientos contables, ¿verdad? Dependiendo de alguna codificación que la empresa quiera realizar. Y además de eso, también vamos a tener los campos de referencia que podemos ponerle a nuestro asiento contable. En el caso, por ejemplo, de esta factura, vemos cómo en la referencia 1 el sistema automáticamente sugirió poner el número de la factura. Esas referencias igual pueden modificarse una vez que el asiento ya ha sido creado, para tratar de complementarlo o de ordenarlo si fue que en algún momento el registro o la referencia no se anotó correctamente. Eso con respecto a lo que es el encabezado. De hecho, vamos a ver cómo en el encabezado hay unos campos muy específicos que sí pueden modificarse una vez que el asiento está actualizado, que son la fecha de vencimiento, los comentarios, los indicadores, el proyecto y las referencias. Todos los demás campos vamos a ver que salen inhabilitados en color gris y no podemos modificarlos una vez que el asiento ya ha sido creado. De igual forma, en la parte inferior donde vamos a definir las cuentas, una vez que ya las cuentas y los montos se ingresaron y el asiento ya se registró, pues no va a permitir hacerle ningún tipo de modificación por un tema de orden y de trazabilidad. Si lo que queremos o lo que estamos haciendo es creando una transacción, pues acá a nivel de línea vamos a encontrar una lista desplegable donde vamos a ver todas las cuentas contables de nuestro catálogo, y desde ahí podemos hacer la selección de las cuentas a las que vamos a hacer el registro. Y también tenemos la posibilidad de, estando posicionados en el campo cuenta de mayor, darle con nuestro teclado Control Tab para que se habilite la lista de socios de negocios. Entonces ya si vemos, no vamos a ver las cuentas contables, sino los socios de negocios. Generalmente cuando necesitamos hacer un registro a una cuenta asociada, en lugar de buscar acá la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar en nuestro catálogo, lo que hacemos es que lo registramos directamente al socio de negocios, nuevamente para que nuestros auxiliares no se descuadren con respecto al saldo que va a mostrar la cuenta. Entonces, esto es un tip muy importante, ¿verdad? El utilizar ese Control Tab para habilitar estos socios de negocios. Una vez que seleccionamos un socio de negocios, igual forma, vamos a ver cómo el sistema nos trae el código, su nombre, y además hay un campo donde nos muestra cuál es la cuenta asociada que tiene
ese socio de negocios, para que no tengamos que estarla buscando y que el sistema haga el registro correcto desde un inicio. Además de eso, vamos a tener ya lo que son las columnas regulares del débito al crédito. Lo vamos a encontrar para las tres monedas, tanto para la moneda extranjera, para la moneda local y para la moneda del sistema. Con respecto a las monedas, sí es importante recordarles que SAP maneja diferentes tipos de monedas. Tenemos lo que es la moneda local o ML, que la vamos a encontrar en algunos lugares de SAP así, que van a ser las cuentas de débitos y créditos regulares, que se registran los colones, es decir, cada transacción que hagamos en nuestra moneda se va a registrar en moneda local. Después tenemos la moneda extranjera, que lo que va a registrar son todas las transacciones que hagamos en una moneda diferente a la nuestra. En este caso, en nuestro país, la mayoría de esas transacciones serían en dólares. Algunas empresas utilizan otras como euros, libras, francos. Esas se registrarían en la moneda extranjera, que a su vez, automáticamente al registrar una moneda extranjera, se registra también en la moneda local. El sistema hace la conversión de forma automática según el tipo de cambio del día. Y también vamos a tener lo que es la moneda del sistema, que es una moneda de presentación. Se llama moneda, o la nombramos como moneda de presentación, porque básicamente es una moneda que se utiliza para representar las transacciones de nuestra empresa en dólares o en una moneda, en una segunda moneda distinta a la moneda local de nuestro país. En ese caso, por ejemplo, cada vez que hacemos una transacción en colones, el sistema también la convierte en moneda del sistema para representarla y poder obtener información en esa moneda, en esa segunda moneda, que en este caso, en esta base de datos, van a ser los dólares. Dichas columnas las podemos habilitar o inhabilitar utilizando los checkcitos que vemos en la parte inferior del asiento. Ahí vemos cómo podemos ocultar o visualizar, por el contrario, esas columnas. No quiere decir que el hecho de que no las visualicemos no se esté registrando contablemente en esa moneda, sino que simplemente no la estamos visualizando. Además de eso, a nivel de línea vamos a encontrar una serie de campos que son totalmente personalizables. Si entramos en las parametrizaciones del formulario, lo mismo que podemos hacer en cualquier ventana de SAP, ahí podemos entrar al formato de tabla y podemos ver qué campos queremos poner o por el contrario queremos quitar que no sean de utilidad para nosotros. La idea con esa personalización es tratar de ir depurando un poco el sistema para que las ventanas contengan solo la información que utilizamos y no nos generen ningún tipo de ruido o incomodidad en cada uno de los procesos que realizamos. Una vez que ya empezamos a ingresar los datos de los montos del asiento, el sistema siempre va a buscar equiparar el asiento. Por cambio, vamos a poner 600. Automáticamente el sistema, si ponemos otra cuenta, el sistema va a tratar de equiparar el asiento. Entonces, con solo que yo seleccione cualquier cuenta de gasto, por ejemplo, en este escenario, si yo me posiciono sobre el campo crédito, el sistema automáticamente me completó el monto para equilibrar el asiento. Entonces, el sistema siempre va a estar buscando equilibrar el asiento. Un asiento puede tener n cantidad de líneas, en eso no hay ninguna limitación. Y al final también vamos a encontrar acá una sumatoria donde el sistema nos muestra que el asiento esté equilibrado. Si fuera el caso que un asiento no está equilibrado, el sistema nos va a mostrar en cuál de las dos columnas de débitos o créditos es que se encuentra la diferencia. También importante acá, vemos que hay un botón que dice importar desde Excel. Es factible importar asientos desde Excel. Sin embargo, en las versiones más recientes de SAP se habilitó lo que es el copiar y pegar. Entonces, muchas veces antes de ponernos a completar una plantilla con los asientos, muchas veces es más sencillo tomar los datos de Excel, copiarlos, venir acá y pegarlos.
Lo único que tenemos que tener cuidado es que en nuestro Excel las columnas estén habilitadas o estén ordenadas de igual forma que las tenemos en SAP. De modo que al copiar la información se actualice de forma correcta. De igual forma, una vez que ya tenemos nuestro asiento listo, equilibrado y demás, podemos darle simplemente crear y el sistema ya va a añadir ese registro a nuestra contabilidad. Muchas veces en nuestras empresas podemos habilitar también, acá donde dice desplegar modo de tratamiento, en una flechita negra. Si le damos clic sobre la misma, vamos a ver información muy similar a la del encabezado, pero esa es la información de cada línea. Entonces, por ejemplo, en este caso nos está mostrando la información de esta segunda línea. Si me posiciono en la primera, pues esa información varía. Ahí básicamente es porque el sistema también nos permite poner algún tipo de información a nivel de línea y es habilitando ese tratar que nos permite personalizar, por decir así, cada una de las líneas. Si nosotros no personalizamos esto, el sistema va a tomar como referencia la información que hayamos puesto en el encabezado general del asiento. Por ejemplo, si yo hubiera puesto acá una referencia, el sistema hubiera puesto esa referencia también a nivel de cada línea. Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Muchas veces, como esto no se utiliza, se acostumbra a tener la ventana de los asientos de esta forma. Una forma un poco más sencilla de visualizar nuestra información. En ese caso, ya completamos el tema de los asientos. Hace un rato igual, cuando estábamos conversando sobre el tema de los asientos, les indicaba que existen diferentes modelos que podemos tratar. Básicamente, los modelos son plantillas que podemos crear como base para no tener que estar haciendo un asiento desde cero cada vez. Entonces podemos construir como un borrador, como una plantilla de asiento y llamarlo cada vez que vamos a registrarlo. Esas plantillas o esos modelos tenemos igual dos formas de hacerlo. Uno va a ser a partir de montos específicos y otro va a ser a partir de porcentajes. Entonces, en ese caso, vamos a entrar acá donde dice, igual en el módulo de finanzas, donde dice plantillas de contabilización. Y ahí vamos a encontrar esta ventana donde nos va a solicitar el sistema un código, una descripción para el modelo y ahí vamos a ir poniendo nuestras cuentas respectivas. En este caso, en esta base de datos, yo ya tengo, por ejemplo, una plantilla configurada. Dice que es una retención del 2%. Aquí se puso una codificación alfanumérica que la empresa definirá cómo la quiere realizar. Se hace una descripción del modelo. En este caso se indica que es una retención del 2%. Esto sobre tarjetas, si no me equivoco. Y abajo en la parte inferior uno lo que hace es definir cuáles son las cuentas contables que quiere que se transaccionen en ese asiento. Una vez que ponemos la cuenta, el sistema nos trae el nombre y acá vamos a definir un porcentaje para el cargo y un porcentaje para el abono. En este caso, por ejemplo, sabiendo que es de un 2%, se parametrizó de esa forma. Esto se puede crear, el modelo se va a poder crear siempre y cuando igual, como esto va a ser base para un asiento, haya un equilibrio entre el porcentaje de cargo y el porcentaje de abono. En este caso, una vez que ya lo tenemos acá creado, en este caso bajo este código, vamos a copiarlo. Vamos a ir nuevamente a la ventana del asiento y vamos a intentar usar ese modelo que va a ser una contabilización periódica. Buscamos por acá el modelo, que igual lo tenemos copiado. Buscamos que es ese de la retención. Ponerlo acá directamente, que es más fácil. Y nos está habilitando. Bueno, perdón.
creo que es que seleccioné el modelo erróneo. Es un modelo porcentual, correcto, el que estamos utilizando. Entonces, en este caso, ahora sí podemos buscar acá, dar retención, o bien igual podríamos darle copiar al que teníamos en memoria. Ya en este caso, vemos cómo una vez que nos trajimos o seleccionamos el modelo, automáticamente en la parte inferior, a nivel de las líneas, se nos van a poner las cuentas que ya habíamos definido, y a nivel de débitos y créditos va a poner un porcentaje. El sistema nos va a pedir que es alguno de los porcentajes de nuestro asiento, en este caso solo tiene 2 líneas, pero es un asiento que podría tener n cantidad de líneas, nos va a pedir que cambiemos un porcentaje por un monto, y a partir de ahí el sistema va a entender cómo interpretar ese porcentaje o cómo calcular los porcentajes a partir de uno el de las siguientes líneas. Entonces, por ejemplo, si en este caso yo le pongo que son 80,000, el sistema va a entender que de igual forma el 2% que va a ir en la contrapartida va a ser también de 80,000. Este tipo de modelo puede ser muy útil, por ejemplo, para registrar el asiento de planilla, por ejemplo, que sabemos que cada uno de los rubros generalmente son porcentajes específicos. Entonces, ¿verdad? Tenemos lo que es el aguinaldo, tenemos lo que es la cesantía, tenemos lo que son los sueldos, lo que son las cargas sociales, y cada uno de esos generalmente son porcentajes. Entonces yo podría crear un modelo de tipo porcentaje, poner todas las cuentas que involucran una plantilla, definir si va al crédito o al débito, los respectivos porcentajes, y al momento de que queremos registrarla, la planilla de ese mes o de esa quincena, perfectamente llamamos al modelo y cambiamos uno de los valores por el monto, y a partir de ahí ya podemos crear nuestro asiento. Entonces eso nos facilita el tener que estar haciendo los cálculos de cada línea y tener que estar completando de igual forma las cuentas contables de cada línea, sino que ya lo traemos a partir de un modelo ya previamente configurado. En ese caso ya vimos lo que son las plantillas de contabilización, que básicamente son las que se realizan a partir de porcentajes, y después tenemos las contabilizaciones periódicas, que son muy similares, pero en estas no definimos un porcentaje, sino que lo que creamos es un asiento o un modelo de asiento con montos específicos. Este se podría utilizar, por ejemplo, cuando tenemos un registro contable que tenemos que registrar cada mes, o que es recurrente cada cierto tiempo, y en lugar de tener que estar construyéndolo constantemente, hacemos un modelo, y simplemente igual cuando lo vamos a registrar nos vamos al asiento, seleccionamos en el tipo de modelo, que es una contabilización periódica, y ahí nos va a salir la lista de modelos que tengamos guardada. En este caso, como es una base de datos de pruebas, tiene bastantes elementos duplicados, pero vamos a seleccionar uno que nos dice que es un modelo para registrar el gasto por energía eléctrica. Entonces, si tuviéramos un monto único o recurrente, igual todos los meses de este gasto de energía eléctrica, pues podríamos hacerlo con este tipo de modelo. Este se podría utilizar mucho, por ejemplo, con lo que es un alquiler. Si tenemos un alquiler que no varía, pues podríamos hacer un modelo, y así cada vez no tenemos que estar seleccionando las cuentas y los montos, sino que simplemente llamamos el modelo, verificamos la información y le damos crear. De esa forma se facilita mucho el proceso de registro. Con eso ya terminamos el tema de lo que son los dos modelos que se utilizan en el tema del registro de asientos de diario o asientos manuales. Vamos a entrar entonces ahora con el tema, bueno, tal vez importante, que ya me lo iba a saltar. Acá vamos a encontrar también una ventanita que dice anular transacciones. Ahora les comentaba que cuando hacemos un asiento y le ponemos el check de anular y nos habilita una fecha, el sistema nos va a sugerir
hacer la anulación de ese asiento en la fecha que nosotros hayamos determinado. Pues esa ventana donde están las anulaciones que el sistema nos sugiere, la vamos a encontrar igual en el módulo de finanzas. Vamos a encontrar una ventana que se nombra anular transacciones, y al abrirla el sistema nos va a mostrar una lista de todos los asientos que el sistema me está sugiriendo hacer, que reversan asientos a los que se les marcó ese cheque. Entonces, en este caso, por ejemplo, hubo un asiento al que se le marcó el anular y dice que esta anulación había que hacerla el 1 de octubre del año pasado. Como esta anulación nunca se ejecutó, el sistema siempre la va a tener acá a disposición para que uno la ejecute. En el caso de que uno quiera ejecutarla, pues simplemente marca la línea correspondiente y hace el proceso de ejecución. Automáticamente la ventana se cierra, pero si vamos a ver los asientos y buscamos el último, vamos a encontrar la transacción de anulación que acabamos de realizar. Entonces vemos que aquí lo que se estaba reversando o anulando era un asiento de diferencia de tipo de cambio. Entonces acá vamos a encontrar esa anulación que acabamos de hacer, que el sistema la hizo casi que de forma automática a partir de una indicación previa que le habíamos hecho, y nosotros simplemente lo que hacemos es abrir la ventana y ejecutar esa anulación para que ya quede en firme. Como les digo, esta anulación pues no se da muy comúnmente, son asientos muy específicos o elementos contables financieros muy concretos en los que se puede utilizar esto, pero es una herramienta que SAP tiene a disposición para todos los usuarios. Ahora sí, vamos a pasar con lo que es la ejecución de los procesos de diferencial cambiario y de diferencias de conversión. Como les comentaba hace un rato, SAP cuenta con 3 monedas, 2 monedas funcionales y una moneda de presentación. Entonces, recordarles, hablamos de la moneda local, que van a ser los colones, y hablamos de una moneda extranjera, que usualmente son dólares. Y por último teníamos una tercera moneda, que era una moneda de presentación que llamábamos moneda del sistema. Entonces, la moneda local va a registrar todas las transacciones que se realicen en nuestro sistema en colones, y la moneda extranjera va a realizar o va a contabilizar todas las transacciones que se realicen en monedas extranjeras, ya sea dólares, euros o cualquier otra. Entonces, muchas veces, según las normas internacionales de contabilidad, es necesario ejecutar un proceso que equipare ambas monedas. Es decir, que todas las transacciones que se hayan realizado en una moneda extranjera se equiparen al tipo de cambio del último día del mes o el momento en que estamos ejecutando el proceso, para poder tener una visión real de cuál es el monto al que corresponde ese registro en nuestra moneda local. Es decir, si hice un registro, por ejemplo, de una factura en $1,000 y al momento de registrarlo, dicha factura se registró un tipo de cambio de 500 colones, pues yo necesito saber o equiparar el tipo de cambio de hoy. En este caso de este ejemplo yo le puse 600 al tipo de cambio de hoy. Entonces quiere decir que el sistema va a tener que multiplicar esos $1,000 del monto de la factura, multiplicarlo por la diferencia de tipos de cambio, que en este caso van a ser 100 colones, y dicha diferencia registrarlo como un diferencial cambiario. Para eso, el sistema tiene un proceso que hace ese cálculo que les acabo de mencionar de forma automática. Importante lo que les mencioné antes, ¿verdad? Yo tengo que predefinir en nuestras cuentas contables que esas cuentas van a ser tomadas en cuenta para este proceso de cálculo. Una vez que ya eso lo hice, pues ya puedo venir a hacer la ejecución. Cuando abro la ventana previa a la ejecución, o a la ventana de los filtros o de los criterios de selección, como lo llama SAP, vamos a poder seleccionar si queremos ejecutar el proceso para socios de negocios o no. Igual forma, si queremos marcar socios de negocios, podemos utilizar filtros para socios de negocios específicos,
para grupos específicos de clientes o grupos específicos de proveedor, o bien perfectamente marcarlo o ejecutarlo para todos, ¿verdad? Entonces, una opción es, mucha gente lo ejecuta tal vez solo para clientes, entonces en la parte de proveedores seleccionan ninguno, y así de esta forma el sistema va a entender que se va a ejecutar solo para los clientes. Igual forma lo puedo hacer inverso, seleccionando más bien solamente los proveedores y los clientes no. Igual aquí, ¿verdad? Básicamente vamos a tener esa posibilidad de hacerlo de acuerdo a los criterios que nosotros consideramos. Muchas veces lo que hacen las empresas también es que ejecutan el proceso por partes para que la revisión de los montos sea más sencilla. Entonces, primero ejecutan clientes, verifican que los montos de diferencial que el sistema calculó para esos clientes sean los correctos, lo ejecutan y después revisan el de los proveedores y después el de las cuentas. Entonces van como paso a paso para que la revisión no sea completa para todos los socios de negocios y todas las cuentas al mismo tiempo. Por otro lado, del lado derecho vamos a tener todo lo que son nuestro catálogo contable. Importante, muchas veces vamos a encontrar acá cuentas que no están marcadas o que no fueron predefinidas en la información detallada, como que eran cuentas que iban a aplicarse las diferencias de tipo de cambio, que es el que estamos ejecutando en ese proceso. Entonces, aunque aquí aparezca, si esta cuenta no tiene ese check previamente habilitado, aunque lo ejecutamos y lo hayamos seleccionado con esta X, dicha cuenta, el sistema no le va a calcular nada porque de forma interna él va a ir a verificar que ese cheque esté habilitado en el plan de cuentas. Entonces, es muy importante siempre haber hecho la parametrización inicial a nivel de plan de cuentas de la cuenta específica para que el sistema haga o considere esa cuenta para el cálculo. Una vez que ya seleccionamos los socios de negocios y seleccionamos las cuentas contables, vamos a la parte inferior y vamos a seleccionar algunos elementos. Básicamente, de estos de acá, los más importantes es la fecha de ejecución, que generalmente es el último día del mes. Entonces, en este caso, por ejemplo, si fuera que vamos a hacer la ejecución de abril, podemos poner la fecha o la última fecha de abril, que sería el 30 del 4. Seleccionamos, muy importante, este checkcito que dice considerar fechas de reconciliación. Básicamente ese lo que va a hacer es entender que ya hay transacciones que fueron reconciliadas previamente y darles el tratamiento correcto para no duplicar diferenciales cambiarios. Entonces es muy importante que este check se registre. Importante también para que ese check no solo ponerlo, sino que también tenga el efecto correcto, es importante haber reconciliado las cuentas contables que así lo ameriten. Por ejemplo, las cuentas que son transitorias, siempre es importante haber hecho una reconciliación de los débitos y los créditos que se mataban entre sí para que el sistema no genere ningún tipo de duplicidad en los diferenciales cambiarios. Entonces, un paso previo a la ejecución del diferencial cambiario es a estar seguro de que ya hicimos todos los registros contables del periodo, en este caso del mes de abril, y segundo, haber hecho todas las reconciliaciones internas en el sistema de las cuentas que así lo requieran, principalmente las cuentas transitorias, que son las que siempre deberían tener un débito y un crédito que equipare los montos. Pues sabemos que esas cuentas no van a estar en cero y que van a haber transacciones que se traslapan de un mes a otro, pero las que sí fueron ya previamente equiparadas, pues es importante que sí estén reconciliadas. Después de eso vamos a seleccionar la moneda. En este caso, casi siempre se selecciona para monedas todas. La forma de representar las monedas todas de SAP es a través de estos símbolos de numeral. Muchas veces también vamos a encontrar en alguna reportería que el sistema nos muestra las sumatorias o los totales con estos símbolos. Cuando eso nos pase, quiere decir que el sistema no puede mostrar un total o no puede hacer una sumatoria porque está considerando diferentes monedas. Es decir, no puede sumar colones con dólares y por tanto el sistema lo que hace es representar el total con estos símbolos de numeral.
En este caso, la recomendación siempre es ejecutarlo para todas las monedas. Una vez que ya definimos estos tres parámetros, vamos a la parte inferior, donde vamos a tener segregada la ventana en dos partes. Del lado izquierdo vamos a definir todo lo que son las cuentas de beneficios, es decir, para registrar esos ingresos que podríamos obtener por diferencial cambiario, tanto para clientes, para proveedores, como para libro mayor o cuentas contables, y nos permite tener cuentas separadas para cada uno. Muchas veces, en realidad, las empresas utilizan una única cuenta para esos tres elementos, ¿verdad? No necesariamente hace falta tener tres cuentas por aparte. Muchas empresas deciden agruparlo en una única cuenta. Generalmente, entonces, del lado izquierdo tengo las cuentas de beneficios para esos tres, y del lado derecho tenemos más bien lo que son las cuentas de gastos, igual segregado en clientes, proveedores y libro mayor, y nuevamente las empresas generalmente utilizan solo una cuenta. Ahora, hay alguna determinación de cuentas de mayor o parametrización de definición de cuentas que uno puede configurar en SAP para que el sistema estas cuentas las sugiera. Entonces, si vieron cuando yo entré a esta ventana, automáticamente el sistema ya me estaba sugiriendo en las 6 cuentas la cuenta 8. Yo hice el cambio a la cuenta 7, pero el sistema ya tenía configurado, digámoslo así, a nivel interno, que la cuenta que el sistema me iba a sugerir era la cuenta 8. Muchas veces esas parametrizaciones previas lo que hacen es, como les decía, sugerirme una cuenta, pero no significa que yo no pueda cambiar esa cuenta al momento de realizar la ejecución, como en este caso, por ejemplo, que me decía que aquí me sugería una cuenta 8, pero yo perfectamente la modifiqué por una cuenta 7 para poder hacer la ejecución de forma directa y tranquila, digamos, a las cuentas correspondientes. Una vez que ya tenemos seleccionado a quién le voy a correr el proceso, en qué fecha, a cuáles monedas y cuáles cuentas contables voy a afectar, entonces yo le doy ejecutar. El sistema me va a pedir el tipo de cambio del día que yo le puse. En este caso, pues lo estoy ejecutando al 30 del 4. No debería ser, ¿verdad? Yo no debería poder ejecutar un proceso futuro. A modo de ejemplo lo vamos a hacer. Y vamos a ver cómo el sistema, bueno, el de euros también, quiere decir, como nos está pidiendo el tipo de cambio de euros, quiere decir entonces que también el sistema está encontrando transacciones en esa segunda moneda que es importante se considere. Una vez que el sistema ya hace la evaluación y el cálculo correspondiente, me va a traer un listado de las cuentas contables y o socios de negocios. Vamos a darle aquí a visualizar, encajar el ancho de la columna para que las columnas se acomoden. El sistema nos va a acomodar o nos va a mostrar acá lo que son las cuentas contables y los socios de negocios a los que él se encontró diferencias. Entonces, vamos a ver cómo nos pone el saldo en la moneda local, es decir, los colones, el saldo en la moneda extranjera, es decir, la moneda que realmente fue la que se transaccionó. En este caso, les decía, vamos a ver que hay unos que están en euros y otros que son en dólares. El sistema va a tomar el tipo de cambio respectivo para cada moneda a la fecha indicada, en este caso el 30 del 4, y va a interpretar o va a determinar cuál es la diferencia entre esos cálculos. Y esa diferencia es la que el sistema me va a sugerir que yo debo registrar al terminar de ejecutar este proceso. Entonces, una vez, como les mencioné, que ya estoy seguro que hice todos los registros, que hice todas las reconciliaciones, debo venir acá, ejecuto el proceso, y es muy importante que la persona que ejecuta esto valide que estas diferencias son congruentes con nuestros registros contables. Muchas veces el proceso se ejecuta sin hacer una revisión y acá nos perdemos la posibilidad de encontrar errores y revisar de dónde se origina ese error. Y eso también a veces lo que hace es inflar
las cuentas de diferencial cambiario debido a eso, a que no hicimos una adecuada evaluación al momento de la ejecución. Entonces, si bien el sistema nos ayuda con el cálculo y la representación, es importante igual que uno haga una revisión. Por ejemplo, una cuenta que tiene una diferencia tan alta como es este cliente, de casi 26 millones en diferencial cambiario, pues puede ser una bandera de alerta para revisar si es que este socio de negocios recibió una transacción errónea en una moneda errónea, o con un tipo de cambio mal ingresado ese día, o cualquier otro detalle. Entonces, importante también que una vez que estamos en esta ventana, si nos posicionamos sobre cualquier línea, perdón, voy a darle acá, si nos posicionamos sobre cualquier línea y le damos doble clic, el sistema nos va a mostrar cada una de las transacciones que componen el saldo de esa línea. Entonces, en este caso, si se fijan, yo lo que hice fue que le di doble clic a la segunda línea, que es el cliente MG Electronics, y se nos va a desplegar esta segunda ventana donde vamos a ver todas las transacciones de ese cliente que al final de cuentas son las que el sistema consideró para tasar y determinar cuál es el monto de diferencia de tipo de cambio que va a registrar. Entonces acá vemos la sumatoria, que es la misma que vimos afuera. Entonces, de esta forma uno puede revisar cada una de esas transacciones e incluso puede seleccionar cuáles transacciones considerar y cuáles transacciones no. Usualmente se consideran todas las transacciones. Entonces, si encontramos una que está extraña, lo que hacemos es que vamos y validamos en nuestra contabilidad que esté bien registrada, y después volvemos a ejecutar el proceso de diferencial sabiendo ya ahora sí que está correcto. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos revisar una línea como esta que nos está haciendo una representación de un monto muy alto para evaluar si realmente este registro es correcto o no. En este caso, voy a darle cancelar, voy a asumir que el proceso y que los cálculos que el sistema me está sugiriendo son los correctos. De igual forma, en la parte superior vamos a encontrar los detalles que el sistema va a poner en esos asientos de diferencial que el sistema realiza. Entonces, en la parte superior podemos agregarle una referencia, podemos agregar una codificación si la tuviéramos, que la vimos en los asientos, que uno podía personalizarlas. Podemos ponerle un comentario, por ejemplo, no sé, diferencial cambiario, abril 2020. Igual el sistema también, si marcamos este check que dice comentarios automáticos, el sistema va a poner un comentario automático que básicamente lo que dice es diferencial cambiario. Voy a ponerlo así, para que al ejecutarlo veamos cuál es el comentario automático que el sistema pone. Y acá tenemos nuevamente el tema de la anulación. Esta anulación, si la marcamos, se nos habilita otra vez la fecha, y es básicamente lo mismo que vimos en los asientos contables, donde podíamos definirle una fecha sugerida de reversión. Generalmente, si las empresas lo hacen, el sistema pone el día después de la fecha que hayamos puesto como ejecución. Entonces, en este caso, como pusimos 30 de abril, el sistema me sugiere hacer la anulación el 1 de mayo. Igual esta fecha yo la podría modificar si fuera el caso. Una vez entonces, como les decía, que ya tenemos lista la revisión y sabemos que la ejecución es la adecuada, entonces marcamos con un check las líneas que queremos ejecutar. Podríamos ejecutar excluyendo alguna, si tal vez esa que excluimos tiene algún proceso específico que queremos revisar más adelante. Perfectamente podemos ejecutar el proceso en unas y en otras no. Eso no hay ningún problema, siempre y cuando al final se ejecuten todas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, voy a asumir que esta tiene algún problema que hay que hacerle una revisión a estos dos socios de negocios, y voy a darle crear. Entonces el sistema lo que va a hacer es que le ejecutó el proceso o el registro del diferencial de tipo de cambio para esas cuentas y socios de negocios que yo marqué, y estas dos
las dejó para la revisión posterior. En ese caso, perfectamente entonces yo puedo ir a ver los asientos que me generó por ese diferencial cambiario. Si se fijan, el sistema lo que hace es crear un asiento por cada socio de negocios y un asiento por cada cuenta. Es decir, no vamos a encontrar un único asiento por todos los diferenciales cambiarios, sino que va a ser uno específico por cada transacción o por cada socio de negocios o por cada cuenta. Básicamente, si se fijan, el sistema le puso un comentario de forma automática, le puso esto, diferencias de tipo de cambio para dólares. Y si se fijan, igual en la referencia le puso 1, 2, 3, que fue lo que yo digité, y en la fecha le puso la fecha del 30 del 4, que fue el día en que en la buena teoría yo iba a ejecutar el proceso. Si vemos aquí, vamos a ver que todos los asientos tienen la misma característica en la parte del detalle, pero abajo vamos a ver cómo el sistema registra débito o crédito según corresponda y utiliza la cuenta 7 o la cuenta 8 dependiendo de si la transacción lo que me genera es un ingreso o una pérdida por diferencial cambiario. De igual forma, yo puedo venir acá, volver a ejecutar el proceso a la misma fecha y el sistema solo me va a presentar las transacciones que estén pendientes. Es decir, si yo vengo acá, por ejemplo, y ejecuto para estos dos socios de negocios que nos habían quedado pendientes y lo vuelvo a ejecutar nuevamente, el sistema me va a mostrar abajo un mensaje donde dice que la fecha no está disponible. En realidad lo que nos quiere decir es que para esa fecha no hay ninguna transacción o ninguna diferencia de tipo de cambio pendiente de registrar. Muchas veces esto también puede ser un indicador de que hubo algún problema de registro en el sentido de que, por ejemplo, si en un periodo, en un mes o en un periodo fiscal completo ya ejecutamos el proceso y ya lo habíamos cerrado y ejecutamos esto otra vez y nos vuelven a aparecer transacciones, quiere decir que se realizó algún registro contable posterior al cierre. Tal vez el periodo contable no lo bloqueamos y alguien por A o por B cometió un error y realizó un registro. Entonces el sistema, si se realizaron registros, va a volver a calcular las diferencias de tipo de cambio. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Una vez que ya se ejecutaron todas, el sistema siempre nos va a decir que ya no tiene nada que ejecutar. Eso también lo que nos va a minimizar es el riesgo de registro duplicado de las diferencias de tipo de cambio. No es posible que ya hayamos ejecutado el proceso y lo volvamos a ejecutar. Por lo menos no para las mismas cuentas y para las mismas transacciones. Eso con respecto al diferencial de tipo de cambio, que como les mencioné en un inicio, lo que hace es equiparar la moneda local, es decir, los colones, con la moneda extranjera, que pueden ser dólares o euros, como ya vimos en mi ejemplo. Ahora también sigue un proceso que es el de diferencias de conversión. Nuevamente, lo primero que tengo que hacer es haber configurado en las cuentas contables, en la parte de información detallada, que vamos a correrles el proceso de diferencias de conversión. Nuevamente igual, si aquí pueden salir las cuentas, pero si no tienen marcado ese cheque, el sistema no va a hacer ningún cálculo. La ventana, si se fijan, es prácticamente idéntica a la ventana de las diferencias de tipo de cambio. Del lado izquierdo podemos seleccionar socios de negocios y podemos filtrarlo por clientes o por proveedores si fuera el caso. Y del lado derecho vamos a tener todas las cuentas contables que, como ya les mencioné, tienen que tener la configuración previa. Aquí podemos marcarlas con una X. Después de eso vamos a definir lo que es la fecha de ejecución, que vamos a ponerle la misma que le puse al proceso anterior. Marcamos el check, que es muy importante, y nuevamente vean que el sistema me está sugiriendo cuentas contables. Con respecto al tema de las cuentas contables, es muy importante que se revisen las normas internacionales de contabilidad.
¿verdad? En la NIC se especifica qué tipo de cuentas se tienen que definir para las diferencias de tipo de cambio como las diferencias de conversión. Por ejemplo, en el caso de las diferencias de conversión, si no me equivoco, las NIC lo que dicen es que esa diferencia debe representarse en la parte patrimonial de nuestros estados financieros. Entonces, en ese caso acá, lo que debería tener es una cuenta 3 o una cuenta de patrimonio y no una cuenta 8, una cuenta 7, una cuenta 6, que son cuentas regulares de gastos y de ingresos. Entonces, eso igual queda a discreción de ustedes que lo validen bien antes del proceso de ejecución. En este caso, eh, como yo no tengo ninguna cuenta en esta base de datos de ejemplo a nivel 3 para hacer el registro respectivo, lo voy a tirar, no importa, a las mismas cuentas en las que tiré las diferencias de diferencial cambiario. Como les digo, esto no es lo correcto, simplemente es para que veamos la ejecución como tal. Lo importante es que validen las normas internacionales y validen con su contabilidad cuál es la cuenta adecuada que deben seleccionar y a la que le deben ejecutar el proceso. Nuevamente, al darle a ejecutar, el sistema me va a cargar las diferencias. Recordemos que aquí lo que vamos a equiparar es la moneda local, es decir, todos los registros que se hicieron, que yo tengo que presentar ante tributación o ante mi entidad tributaria de mi respectivo país en mi moneda local, y también poderlo representar en una segunda moneda. Es decir, aquí va a agarrar todos lo que son colones, para el caso de Costa Rica, tomar todo lo que son colones y convertirlo a dólares para poder yo presentar estados financieros en dólares. Entonces, básicamente lo que va a hacer es tomar el saldo en la moneda local, que es esta segunda columna, lo va a convertir al tipo de cambio que registró en un inicio, que era este, y va a tomar el tipo de cambio del día y va a volver a convertirlo. Y la diferencia que exista entre el registro original y el saldo convertido al tipo de cambio del día en que estamos haciendo la ejecución, esa diferencia es lo que el sistema va a registrar como diferencias de conversión. Nuevamente, acá tenemos la posibilidad de validar que esta diferencia sea razonable según nuestras operaciones. Si quisiéramos ver el detalle igual, podemos darle doble clic a cualquier línea y vamos a ver el detalle de transacciones que el sistema está considerando o que conforman el saldo de esa cuenta. Podemos evaluarlo, podemos igual en la parte superior definir la referencia, ponerle los comentarios personalizados, ponerle aquí personalizado para que veamos cómo en efecto lo cambia. Seleccionamos las cuentas que queremos ejecutar. Tal vez acá importante, no les mencioné, en este tipo de ventanas, cuando tenemos estos checks, yo puedo marcar ¿verdad? Aleatoriamente cualquier cuenta, pero si lo que quiero marcar son rangos de cuentas, yo puedo utilizar mi teclado y utilizar la tecla Shift. Entonces, al seleccionar Shift, puedo marcar la primera y la última del rango y el sistema autocompleta todas. Entonces, por ejemplo, para no tener que ir poniendo el check uno por uno, yo marco la primera, me voy al final, teniendo en mi teclado presionado la tecla Shift, selecciono la última y ya el sistema me marca absolutamente todas. Eso porque muchas veces no sabemos ese pequeño truco y tardamos mucho tiempo poniéndole el check a línea por línea. Entonces eso es importante, también lo tengamos en consideración. Igual una vez que ya está todo listo, le damos crear y el sistema nuevamente va a empezar a limpiarme la ventana, va a ir haciendo los asientos, un asiento por cada cuenta. Y igual en la parte de los asientos podemos ir a verificar los asientos que se realizaron. Entonces en este caso vemos cómo arriba me está poniendo la referencia que yo definí y aquí me hizo los respectivos asientos. Si se ven acá en los comentarios dice personalizado, que fue lo que yo puse, y aquí vemos cómo el sistema hizo uno para cada proveedor y uno para cada cuenta contable. Entonces, eso para que lo tengamos en consideración. Básicamente,
Esos son los procesos de diferencial cambiario y de diferencial de conversión. Importante, muchas veces se nos consulta a nivel financiero cuál es el proceso de cierre en SAP. En SAP podríamos decir que hay un cierre formal, pero el cierre formal se da para el cierre del periodo como tal, es decir, del año tributario que manejemos en el país. Pero también es recomendado hacer un proceso mensual, pero SAP no tiene realmente un proceso formal de cierre mensual como tal, sino que más bien nosotros lo que recomendamos es una serie de procesos que nos permitan asegurarnos que los registros están bien y que no se va a incurrir en registros adicionales que puedan modificar los saldos de las declaraciones o de la información tributaria y financiera que hayamos presentado. Entonces, aunque no hay un cierre mensual formal, la recomendación de nosotros es que dentro de ese cierre se haga una verificación de procesos. El primer proceso serían las reconciliaciones bancarias, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que eso lo que hace es verificar o validar que todos los registros contables o que se ven reflejados en nuestros bancos, validar que hayan sido contabilizados y en el caso de que existan diferencias, tener identificado por qué es, ¿verdad? Si es que hay algún cheque en tránsito y demás. Después de eso es importante haber realizado todos los asientos de ajuste, ¿verdad? Que correspondan. Haber corrido los procesos de depreciaciones y demás, que todo eso lo vamos a considerar dentro de los asientos de ajuste. Después, haber realizado las reconciliaciones internas, que es un poco lo que les mencionaba, ¿verdad? Las cuentas transitorias, haberlas reconciliado, esos débitos contra los créditos que se mataban entre sí. Eso es muy importante. Una vez que ya hicimos esas reconciliaciones, ahora sí podemos ir y ejecutar estos procesos que les acabo de definir. Esos procesos es importante se ejecuten en el mismo orden en que yo se los mostré y en el mismo orden en que aparecen en SAP, es decir, primero tipo de cambio y segundo el de conversión, ya que si ejecutamos primero conversión, podemos incidir en el cálculo del tipo de cambio. Entonces es importante se realicen en ese mismo orden. Y una vez que ya ejecuté ambos procesos, lo más recomendado es ir a los periodos contables en SAP y bloquear el periodo o bloquear ese mes para que ya no reciba más transacciones. Es decir, para que si por A o por B alguien quiere hacer un registro, que muchas veces se da porque nos equivocamos de fecha y demás, el sistema nos genere un bloqueo e impida que se den esos registros erróneos. Entonces, para eso, podemos buscar los periodos contables. Voy a buscarlo acá en el menú. Okay, ahí están los periodos contables. Importante, les quería mostrar, que lo puse en el menú para mostrarles que igual cuando uno no tiene claro la ubicación de una ventana en SAP, uno puede buscarla en ese menú. Si posicionan el mouse sobre el campo, vieron que ahí sale la ruta específica en la que se encuentra. En este caso dice que está en el menú principal, en la parte de gestión, inicialización del sistema. Entonces, si no lo quiero abrir desde acá, que también lo podría hacer, yo puedo ir a buscarlo en la ruta específica, en este caso entonces en gestión, inicialización del sistema, y aquí están periodos contables. Una vez que ya entonces hicimos todos esos procesos previos que les mencioné, de reconciliación bancaria, los ajustes, reconciliaciones internas y los procesos de diferencial y de conversión, yo puedo acá venir perfectamente, busco el mes que estuve cerrando, digámoslo así, en este caso debería ser que es el mes de abril. Abro el mes, el periodo, y lo paso en el status, lo modifico a bloqueado. Al bloquearlo, me garantizo que ya ninguna otra persona pueda hacer registros contables en ese mes
y la afectación que eso podría implicar en mis resultados, ¿verdad? Especialmente si ya, como les mencionaba, si ya hice declaraciones tributarias, si ya presenté estados financieros ante las gerencias o ante juntas directivas, etcétera, ¿verdad? Que esos montos o esos saldos que presenté no se modifiquen por erróneos registros. Entonces, eso es muy importante, se considere para los procesos. Y ya por último, dentro de la parte de finanzas, antes de entrar a la parte de las preguntas, vamos a ver un poco lo que son los informes los informes o reportes que el sistema trae por defecto. Básicamente, cada módulo de SAP, incluyendo en este caso el de finanzas, tiene al final del módulo una carpeta nombrada como informes, ya sea informes financieros, informes de ventas, informes de compras, etc. En dicha carpeta se van a agrupar todos los informes que el sistema trae por defecto de forma nativa para obtener información. En este caso, en la parte de finanzas, incluso vienen subdivididos esos informes en lo que son finanzas, financiero, comparación y de presupuesto. En el caso de finanzas vamos a encontrar alguna información relevante. Acá tal vez no vamos a detallarnos a explicar uno por uno, pero voy a explicarles un poco los más importantes. El libro de mayor, ¿verdad? Que básicamente lo que me va a mostrar son los registros agrupados, ya sea por socio de negocios o por cuenta. Me permite ponerle un montón de filtros de fechas, si quiero ver saldos iniciales, si quiero que suprima alguna cosa o que lo ordene de acuerdo a alguna estructura específica, pues tengo todas estas opciones a disposición. En este caso voy a ejecutarlo así como está y van a ver que el sistema lo que hace es mostrarme todos los registros contables según ese agrupamiento. Entonces, por ejemplo, acá me está mostrando las transacciones que le hicieron a este proveedor, las transacciones que se hicieron a esta cuenta de activo, las transacciones que se hicieron a esta cuenta de pasivo y así respectivamente. Entonces, este es como el libro mayor que muchas veces desde el punto de vista contable estamos acostumbrados a revisar. Entonces, por acá tenemos esa información. Aquí vemos cuentas de contrapartidas, podemos ver los diferentes montos en las diferentes monedas y también podemos ver los usuarios que realizaron los procesos. Ese es muy importante el libro de mayor. Además de eso, también por acá vamos a encontrar un informe de antigüedad, de saldos de clientes y otro para saldos de proveedores. Básicamente, ese es el reporte que funciona como auxiliar de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar. En este caso, voy a quitarle el filtro que tenía de un socio de negocios específico. Voy a decirle que me lo ejecute para todos. Voy a ponerle igual una fecha de vencimiento. Voy a ponerle al 30 del 4 y voy a ejecutarlo así como está. Básicamente, si lo comprimimos, vamos a ver una línea por cada socio de negocios, en este caso clientes, que fue el que ejecutamos, y vamos a ver los saldos respectivos. Acá vemos, por ejemplo, lo que les mencioné antes, que muchas veces SAP no puede sumar transacciones cuando lo que tengo son dólares y colones o diferentes monedas. Entonces el sistema en este caso no lo representa con signos de numeral, sino más bien con signos de asterisco. Pero básicamente es porque aquí este saldo está compuesto por dos monedas diferentes. Si yo quisiera ver una moneda específica o que me convierta todo en una moneda específica, entonces lo puedo dar aquí arriba en la parte del encabezado. Puedo decirle, por ejemplo, que me muestre todo en la moneda local, que en este caso son colones, y entonces él me pone todos los montos representativos en colones, incluyendo el que tenía transacciones en monedas múltiples, ¿verdad? De igual forma, este reporte me permite ir desplegando para ver todas las transacciones que están abiertas y que componen el saldo de un proveedor.
¿verdad? Entonces desde acá igual yo puedo revisar y desde aquí también tengo los links que les mencioné antes para ir a ver un documento específico. Entonces esto es muy importante porque al final de cuentas el saldo de este reporte debería ser congruente con mi cuenta contable de cuentas, en este caso cuentas por cobrar. Entonces, eso es muy importante porque al final de cuentas esto es lo que funciona, lo que mencionaba, lo que funciona como auxiliar, auxiliar de cuentas por cobrar o cuentas por pagar en el caso de que lo ejecute para proveedores. Entonces, para ejecutarlo el de proveedores, lo encontramos aquí. Vamos a ver que la ventana de los criterios de selección es prácticamente la misma. Esa es una de las ventajas que tiene SAP. El hecho de que las ventanas sean muy similares hace que con que aprendamos a utilizar una, ya aprendamos a utilizar varias ventanas. Entonces es una de las ventajas. En este caso lo ejecuto para proveedores y vamos a ver igual cómo se muestra de la misma forma. También tengo la posibilidad de hacer la conversión de las monedas. ¿Verdad? Un poco lo que les decía. Y si fuera el caso, lo puedo ver a un nivel de detalle que me permita ver documento por documento. Esos dos reportes son muy importantes por eso, porque son básicamente mis auxiliares. Y después de eso tenemos aquí unos informes de impuestos. El que más se utiliza es el último, que dice informes de ventas y compras. Básicamente muchas veces se utiliza para validar la información que estamos presentando en las declaraciones del impuesto antes llamado de la venta, ahora el IVA. ¿Verdad? Básicamente aquí le ponemos el filtro de fecha del mes correspondiente en que estamos o que queremos presentar. Del lado derecho ponemos si son para documentos de compras o para documentos de ventas y el sistema lo que va a hacer es mostrarme agrupado por indicador de impuesto el monto total y si tuviera las transacciones respectivas que componen ese monto total. Entonces, por ejemplo, en este caso dice, voy a minimizar estas, que para el impuesto de ventas del 13%, tengo estas transacciones que suman este monto y esas transacciones al final de cuentas generaron en impuestos este monto de acá, 371,000 colones. Entonces muchas veces esta es la información que utilizamos para evaluar un poco la información o la presentación de impuestos que estamos haciendo ante nuestra entidad tributaria local. En el caso de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda a partir del D104. Lo mismo entonces podemos hacer, ese era para ventas, lo podemos hacer para compras y vamos a tener un resultado muy similar. Ahora vamos a ver todo el detalle de las transacciones que se han hecho por tipo de indicador para las compras. Después de esos informes de finanzas vamos a tener los informes más importantes, digámoslo así, a nivel financiero de toda empresa, que son los balances regulares de SAP. En este caso vamos a hablar sobre los tres primeros, que son los estados financieros base. El primero es el balance, ¿verdad? Que básicamente es el balance general, es el que me va a mostrar los activos, pasivos y el patrimonio. Igual yo puedo definirle una fecha específica a ese balance y algunos parámetros de cómo quiero mostrarlo. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a decirle que quiero verlo anual, que quiero que en la primera columna se vea la moneda local y en la segunda puede ser la moneda del sistema para verlo en ambas. Lo ejecuto y el sistema me va a mostrar, como les mencionaba, todo lo que son activos, pasivos y capital. Y cómo la relación entre estas tiene que cuadrar, ¿verdad? Al final de cuentas, la ecuación contable que todos sabemos, ¿verdad? Que activos es igual a pasivos más patrimonio. En este caso también tenemos acá algunos elementos en la parte superior que nos permiten personalizar un poco la presentación. Por ejemplo, podemos verlo a diferentes niveles. Podemos también ver los subtotales
a nivel de los títulos. Entonces, que cada título tenga su subtotal respectivo. Y de igual forma, si fuera el caso, podemos más bien por el contrario eliminar todos los títulos y ver solamente las cuentas que están marcadas como activas, es decir, las cuentas que sí registran movimientos de forma directa. Entonces tenemos esas posibilidades. Entonces este es el balance general. Después de eso tenemos el balance provisional. Este balance provisional es el que comúnmente llamamos como balance de comprobación, ¿verdad? En este igual podemos filtrarlo por socios de negocios, por cuentas de mayor, ponemos un rango de fechas, algunas parametrizaciones específicas de cómo queremos visualizar la información y podemos ejecutarlo. Entonces en este caso vamos a ver cómo el sistema me va a mostrar absolutamente todo, ¿verdad? Lo que es el catálogo contable como tal, los activos, cortarlo de nivel para que sea más fácil de ver, los activos, los pasivos, que vamos a ver un poco más abajo, ¿verdad? La parte de patrimonio, la parte de ingresos, la parte de costo de ventas, la parte de los gastos, otros ingresos, y por último vamos a ver al final todo lo que son socios de negocios, en este caso clientes y proveedores, ¿verdad? Que fue el filtro que yo le puse, que yo quería ver ambos. Entonces este es el balance de comprobación, que es como generalmente se conoce a nivel contable y financiero. Y por último vamos a tener el informe de resultados o el estado de resultados, que SAP lo nombra como cuenta de pérdidas y ganancias. Nuevamente igual tenemos un rango de fechas y podemos seleccionar algunos elementos de cómo lo queremos visualizar. Lo ejecutamos y el sistema nos va a mostrar, en este caso, lo que son los ingresos, el costo de ventas y toda la ecuación contable hasta llegar con el periodo de ganancias y pérdidas. En este caso, como les mencioné, esta es una base de datos de pruebas, entonces no tiene información muy fidedigna, pero si yo pongo un rango más grande, ya ahí sí debería mostrarme algunos datos, pero ni siquiera poniéndolo desde el 2008. Al final de cuentas es importante entonces ver eso, ¿verdad? Que depende también un poco de cómo se realicen los procesos, así yo tengo que usar los filtros de las fechas. ¿A qué me refiero con esto? Originalmente, los contadores, cuando hacían el proceso de cierre del periodo, que para eso sí hay un proceso específico, que podemos revisarlo, ¿verdad? Que es igual, yo tengo que haberme cerciorado de haber realizado una serie de procesos previos, hacer el proceso de cierre anual. Entonces eso lo vamos a encontrar en la parte de gestión, utilidades, cierre del periodo. Aquí yo voy a definir a cuáles socios de negocios quiero cerrar y cuáles cuentas contables. Originalmente este proceso se ejecutaba para todos los socios de negocios y para todas las cuentas contables. Eso generaba que las cuentas, por ejemplo, de balance se cerraran y se volvieran a abrir el siguiente día. Eso para un tema de operatividad de SAP. Sin embargo, en las versiones más recientes ya nosotros recomendamos, en el caso de Costa Rica, proceder a ejecutar solamente el cierre de las cuentas de resultados. ¿Para qué? Para no tener movimientos de cierre y de apertura en socios de negocios y en las cuentas de balance. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que quitamos esas cuentas, dejamos solo las cuentas de resultados, seleccionamos el periodo contable que queremos cerrar, seleccionamos los 12 periodos, ¿verdad? Con un desde y un hasta. Es importante que para que los meses salgan acá y que salgan los 12, que es lo que debería aparecer, estos periodos deben estar desbloqueados. Entonces eso es muy importante. Si no se desbloquean, el sistema no va a poder hacer el proceso de cierre.
Entonces, una vez que yo ya hice todos los registros contables, igual ya hice todos los ajustes, validé todas las reconciliaciones y demás, y voy a hacer el cierre, entonces voy, aperturo los meses, los periodos contables, los habilito, vengo, ejecuto el proceso, defino las cuentas contables, ¿verdad? Eso es importante. Vamos a tener una cuenta de arrastre y una cuenta de cierre del periodo. El sistema nos va a tirar toda una cuenta del periodo y después lo va a tirar, digámoslo así, a la cuenta de utilidades retenidas. Entonces, igual el sistema, si ya está parametrizado, por defecto me pone las cuentas o me las sugiere, y de igual forma, si no, yo puedo ir perfectamente y seleccionar la cuenta respectiva. ¿Verdad? Que ahí también depende un poco de cómo contablemente tengo yo segregado mi catálogo contable. Algunas empresas incluso he visto que a veces crean cuentas contables para cada periodo, otras empresas no, sino que ya tienen cuentas específicas para esos procesos. Entonces aquí simplemente tienen que venir y seleccionar las cuentas respectivas si es que el sistema no me las está sugiriendo de forma correcta. Una vez que yo ya definí las cuentas, ejecuto el proceso y van a ver cómo el sistema en la parte superior me pone detalles para poner en los asientos de cierre, y en el caso de que lo estemos haciendo para cuentas de de balance o de socios de negocios, vamos a tener también unos detalles para poner en el asiento del saldo o de la apertura de saldo. Entonces, el de arriba es para el de cierre y el de abajo para el inicial, para el de arranque. Si vamos a ejecutar el proceso solamente para ingresos, costo de venta y gastos, pues no vamos el sistema no va a crear asientos iniciales, ¿verdad? Solamente va a cerrar las cuentas y esas cuentas ya quedan cerradas para el periodo. Entonces, esta información de abajo no la va a utilizar, sin embargo, el sistema la va a solicitar. Entonces, es importante siempre que vamos a hacer el periodo de cierre, en la fecha de saldo final vamos a poner la última fecha del periodo, ¿verdad? Que ahí va a depender de cómo hicimos los periodos contables de previo. En este caso, voy a ponerle 30 de septiembre del 2019, que digamos que estamos haciendo el cierre del año pasado. En la fecha del documento volvemos a poner la misma fecha. Podemos ponerle un comentario, el sistema nos sugiere pero podemos ponerle un comentario personalizado, ¿verdad? Podemos ponerle, no sé, cierre 2019. Y abajo el sistema, como les digo, esta información, si lo estamos ejecutando solo para el resultado, no la va a utilizar, pero igual el sistema no lo pide. Entonces, en este caso, es la fecha en la que él tendría que hacer la apertura, que sería el día siguiente del cierre. En este caso, 1 del 10 del 19. Lo ponemos en los tres campos de fecha. Igual el comentario lo podemos personalizar si fuera el caso. Nuevamente vamos a tener una lista de las cuentas y los montos. Básicamente, si analizamos esto con detenimiento, vamos a ver que si aquí estamos poniendo solo resultados, si estamos viendo ingresos y gastos, esta sumatoria que nos está mostrando al final el sistema debería coincidir con la utilidad que estoy teniendo para ese periodo. Entonces, igual, antes de hacer este proceso, se recomienda siempre tener estados financieros ya generados que me permitan validar que la información que estoy poniendo acá o que se está calculando el sistema es la correcta. Yo vengo, selecciono las cuentas y ejecuto el proceso de cierre. Nuevamente, el sistema lo que va a hacer es hacer asientos para cada una de esas cuentas. Si lo ejecutamos nuevamente, vamos a ver que no debería aparecernos nada. Vamos a ver acá. Como ven, no nos muestra ninguna cuenta porque ya las cuentas que habían fueron cerradas. Y si vamos a ver los asientos, la parte de finanzas, vamos a ver cómo el sistema hizo un asiento por cada cuenta donde la cerró, ya sea
un débito o un crédito, dependiendo si es un ingreso o un gasto. Eso con respecto a lo que es el cierre del periodo. Una vez que entonces que hicimos el cierre, eso va a tener una incidencia directa en cómo generamos los estados financieros. Y por eso fue que llegué a ese tema. Vamos a ver. Si yo estoy tomando o estoy haciendo el proceso de cierre solo para las cuentas de resultados, pues los estados financieros de balance, por ejemplo, yo no debería ponerles fecha inicial. Vamos a ver, si yo tiro el balance, si yo no he hecho cierres, entonces el saldo debería ser un saldo acumulado que se debería haber acumulado desde que yo empecé a trabajar en SAP. Entonces, en ese caso, muchas veces este reporte tengo que tirarlo sin una fecha inicial, sino con solamente la fecha final para que el sistema me tome en consideración todas las transacciones hasta el cierre. Si yo sí he realizado los procesos de cierre de esas cuentas, de cierre y apertura de las cuentas de balance, pues aquí yo sí podría poner solamente el periodo contable como tal, que esté evaluando en este caso. Pero esto ya casi que no se recomienda, ¿verdad? Lo que recomendamos ahora es que el proceso de cierre se realice solo a las cuentas de resultados y por tanto el balance vamos a tener que empezar a ejecutarlo de esta forma, sin tener una fecha inicial, para que el sistema me acumule correctamente todos los saldos de las cuentas. Igual eso es un proceso que habría que evaluar en cada base de datos, ¿verdad? Y en cada circunstancia específica de cada empresa, pero sí es importante tomarlo en consideración. Igual una vez que ya lo tenemos listo, lo podemos ejecutar el balance y en el caso de que no haya un desde, pues no debería haber ningún problema, los saldos deben ser iguales. Igual con el de pérdidas y ganancias, en este caso sí vamos a tener que poner una fecha específica desde y hasta, porque ahí sí necesitamos obtener la información solamente de un periodo específico, ¿verdad? Porque estas cuentas sí las cerramos año a año. Entonces, en este caso, sí tenemos que ponerle ambas fechas. Nuevamente, tengo la posibilidad de ponerle algunos filtros o parámetros específicos de visualización y al crearlo o al ejecutarlo, vamos a ver cómo el sistema nos muestra la información financiera. En este caso, como les digo, por ser una base de prueba no tiene información muy digna y por eso sale en este caso en blanco, pero en la base de datos de ustedes pueden ejecutarlo con total confianza y van a ver que ahí sí aparece la información financiera respectiva. Por otro lado, vamos a tener también ahí mismo en la carpeta de financiero, vamos a tener lo que es el flujo de caja, el flujo de estados de efectivo y el informe de referencia de flujo de caja. Estos reportes son relativamente nuevos en SAP y requieren parametrizaciones adicionales. Entonces, por eso es que no los vamos a ver dentro de esta capacitación. Hay una capacitación casi que específica para eso por todas esas parametrizaciones o esa configuración adicional que conlleva la utilización de estos. Pero es importante que sepan que SAP cuenta con eso y que en cualquier momento pueden recurrir a SSG para que los apoyemos con una capacitación de cómo utilizarlos. Lo que sí podemos ver es la tercera carpeta, que es la carpeta de comparación, que igual vamos a tener el balance general, el balance de comprobación y el estado de resultados. Con la diferencia, con respecto a los que acabamos de ver, que me permite poner dos periodos, incluso dos bases de datos distintas. Entonces, si se fijan, yo podría poner, por ejemplo, del lado izquierdo un periodo y del lado derecho otro periodo. De modo que al ejecutarlo, el sistema me muestre una comparación entre ambos. El sistema lo que va a hacer es ponerme los saldos de un periodo, en este caso el periodo actual, el periodo en comparación, que es el periodo anterior, y la diferencia entre ambos, que lo voy a ver tanto en monto como a nivel porcentual. Entonces, estos reportes comparativos son de mucha utilidad para generar información financiera comparativa.
Como les digo, vamos a tener tanto para el balance general, el de resultados, que nuevamente vemos los socios y las cuentas de mayor. Se va a presentar exactamente de la misma forma. Selecciono los dos periodos que quiero comparar y el sistema me los muestra. ¿Verdad? En este caso me está comparando el periodo actual con el periodo de comparación y las diferencias. En este caso igual me está detallando lo que son débitos y créditos de cada uno junto con su saldo. Y por último vamos a tener también el de resultados, igual con la posibilidad de poner dos periodos distintos. En este caso lo ejecute con la misma fecha, pero lo ideal es poner dos periodos distintos y que el sistema me muestre la comparación de ambos periodos, las diferencias tanto a nivel de monto como a nivel porcentual. Básicamente, esos son los estados financieros que tiene el sistema. Tenemos una cuarta carpeta que son informes de presupuesto, que igual esto se revisaría en una capacitación específica de presupuesto, de cómo configurar el presupuesto y empezar a utilizarlo en SAP, que se sale un poquito de la capacitación de hoy, pero básicamente con eso ya damos por concluido el webinar. Básicamente ahora entonces lo que voy a hacer es nada más revisar en el caso de que alguno de los participantes tenga dudas y poderlas aclarar. Entonces, no sé, veo que de momento no hay ninguna consulta anotada. No sé si hay alguna consulta que quieran que evaluemos o evacuemos. Igual, si no quisieran hacerlo ahorita por este medio, tenemos a disposición de todos los mecanismos que cuenta SSG, ¿verdad? Ya sean los tiquetes para solicitar apoyo del equipo de soporte o en caso de que requieran algún servicio adicional, pues pueden utilizarlo. De momento me despido, entonces, si no hay consultas, espero poder haberles explicado un poquito más y tenga un poco más de conocimiento antes de iniciar la capacitación. Y nuevamente me despido y nos vemos mañana entonces con la capacitación de proyectos financieros y los centros de costo. Entonces nos vemos mañana igual, mañana jueves y mañana miércoles y el siguiente jueves, pasado mañana, con el tema de gestión de bancos. Entonces, igual con eso me despido. Muchas gracias y nos vemos mañana si Dios quiere. Saludos.